Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendice. Bienvenidos a su devocional. Qué bueno que están conectados y qué bueno es verles. Y bueno, pues vamos a comenzar. Y el día de ayer estamos comenzando un nuevo tema que seguramente Dios va a estarnos enseñando, Dios va a estarnos hablando a lo largo de estos días. Y el tema tiene que ver con promesas. Entonces, eh, la verdad es que quisiera comentarte que muchas veces pensamos que las promesas es como, es como algo que tenga que ver solamente conmigo. Es que tenga que ver algo solamente con bendición. Y a veces estamos tan acostumbrados de que Dios nos dé, de que Dios nos responda, de que Dios conozca mis peticiones, de que Dios conozca mi voluntad. Y déjame decirte que sí pasa esto, que sí sucede de esa forma, pero a veces solamente estamos enfocados a lo nuestro y a que Dios nos responda y a que Dios nos bendiga. Y muchas veces, por eso la mayoría de la gente busca a Dios solo por conveniencia. Muchas veces la mayoría de la gente busca a Dios por lo que Él pueda darles. Y en el momento en que no sienten respuesta de parte de Dios, en ese momento buscan, se van, se salen o buscan otros caminos. Porque a veces se cree equivocadamente o se piensa que es como si fuera Dios el genio de la lámpara mágica o maravillosa, que cada que se nos antoje o cada que necesitamos o cada que deseamos, nada más frotamos la lámpara y Él sale para solucionar y para responder todas nuestras necesidades. Y déjame decirte que si bien hay una parte de eso, la mayoría no es así. Y justamente para eso estamos viendo este tema de promesas. Las promesas fueron hechas y fueron dirigidas no para mí. Las promesas no son, ¿cómo te explico? Las promesas no son un deseo mío o algo que haya nacido de mí, sino más bien es algo que haya nacido del corazón de Dios. Lo que es más, quisiera también comentarte que las promesas tiene que ver con el pacto que Dios quiere hacer con nosotros. Te voy a poner 3 ejemplos.
Hoy vamos a ver 3 ejemplos de esto que te estoy mencionando. Ahora, si verdaderamente entendemos esto que te estoy mencionando, nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida cambiaría. Te voy a poner 3 ejemplos. El primero es Lucas 6, verso 38. Lucas 6, verso 38. ¿Lo tenemos? Dice, dad y se va a dar, se les va a volver a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Porque con la misma medida que tú mides, se te va a volver a medir. Eso es una promesa. Y si tú te das cuenta en este versículo que es una promesa, está hablando de un beneficio y estaba hablando de una bendición, pero también es un pacto. ¿De quién a quién? De Dios a nosotros. Ahora, muchas veces solamente enfatizamos la bendición, es decir, el beneficio para nosotros. Pero no nos damos cuenta en la parte más importante que es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Porque este versículo está diciendo que Dios me va a dar, que Dios nos va a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esa es la forma en la que Dios da. Apretado, que ya no cabe, que es tanto que se está rompiendo. Rebosando, que se está desparramando, que se está desbordando. Así es como Dios quiere darte. Así es como Dios quiere bendecirnos. Así es como Dios da. Entonces, esa parte, por supuesto, que a cualquiera va a alegrar, a cualquiera le va a dar esperanza, a cualquiera le va a dar fe. Otra cosa que se me estaba olvidando decirte acerca de las promesas es que las promesas, la forma más importante y la forma más sencilla de entender las promesas es que la promesa tiene que ver con cuánto estoy dispuesto a confiar en Dios. Las promesas es una medida de mi confianza a Dios. ¿Y por qué te menciono esto? ¿Y por qué me acordé? Bueno, justo porque estamos viendo este versículo. La forma en la que Dios me bendice es que Él me va a dar algo bueno, apretado y que se desborda. Entonces te decía, cualquiera, no hombre, pues hoy me está haciendo el día el Señor, ¿verdad? Porque me está recordando la forma en la que Dios me da, la forma en la que Dios me bendice, la forma en la que Dios me suple. ¡Wow! Dios me ama. Pero resulta que para que esto suceda, hay algo que muchas veces yo no quiero ver, ni siquiera leer. O si lo voy a leer, lo tengo que leer rápido,
Porque comienza diciendo este versículo 38, lo primero, la primera palabra, la más cortita, la más insignificante, pero la más importante y la que desata toda la bendición de Dios es cuando yo doy. Y ahí nuestra carne se retuerce como un gusano que le pones limón y sal. Dice, no manches, no. Y ahí ya no me hicieron el día, ahí ya me pusieron de malas. Porque me está diciendo su promesa, porque me está diciendo Dios. No, es que no hemos entendido que no es una opción. Dios nos está ordenando, Dios nos está diciendo, por eso te dije, hemos dicho, las promesas no tienen que ver con nosotros, con Dios, tienen que ver de Dios hacia nosotros. Y por eso se está diciendo esto, da. Dice, cuando tú das, se te vuelve a dar y no se te vuelve a dar como tú diste. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, dice el Señor, son más altos que tus pensamientos. Y mis caminos, dice el Señor, más grandes que los tuyos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre nos va a superar. Es decir, que si yo le doy a Dios, Dios me va a superar. Cuando dice la palabra en Malaquías 3:10, traigan los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto. Cuando dice esa palabra, probadme, tiene que ver con lo que te mencioné hace un momento. Es como si tuviéramos la intención de retar a Dios diciéndole, yo te voy a dar, y Dios te va a decir, me da gusto que quieras retarme, porque realmente tú no me vas a ganar. Y si tú me das, dice el Señor, yo te voy a dar más. Y tú dices, pero a ver, ¿cómo es que tú me vas a dar más? Sí, yo te voy a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Siempre, siempre. Pero entonces, ¿en dónde está el problema para que se cumplan las promesas en nuestra vida, para que dejen de ser promesas y se conviertan en una realidad? ¿Dios miente? No. ¿Dios se arrepiente? No. Entonces el problema no es Dios. Entonces soy yo que tiene el problema. Porque simple y sencillamente Dios me está diciendo, da. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está el problema? Acá. Y muchas veces también acá. ¿Por qué? Porque no sé cómo, cuándo y dónde y de dónde sacamos que para poder dar primero tengo que analizar si se lo merece. Y como yo me siento dueño de mi vida y como yo me siento dueño de mis recursos, como yo me siento Dios, yo soy el que determina cómo voy a dar, cuánto voy a dar, en dónde voy a dar, y ahí está el problema. Y definitivamente no somos nosotros Dios, no es mi voluntad. Supuestamente le decimos a Dios que le estamos por pudiéramos
creer o pensar que es lo más importante y lo más valioso que tenemos en nuestra vida. Pero cuando Dios nos dice, da, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? La verdad. Te voy a ser sincero y estamos hablando bien sinceramente. Pensamos en cosas económicas, pensamos en cosas materiales y ¿qué crees? No lo es todo. Dios nos ha pedido nuestro tiempo. Dios nos ha pedido nuestro corazón. Dios nos ha pedido nuestra pasión. Dios nos ha pedido nuestra fe. Dios nos ha pedido nuestra confianza. Dice, da y se te va a volver a dar una medida buena, apretada, remecida y rebosante. Y termina diciendo algo impresionante, como para que lo entendamos mejor. Dice, porque con la misma medida que tú mides, vas a ser medido. Y hace rato yo te decía, el problema está en que para dar, primero tenemos que analizar. Primero tenemos que se tiene que pasar por el filtro de nuestro entendimiento, razonamiento y argumento y justicia para ver si es apto para poder recibir algo de parte mía. Y yo no sé de dónde sacamos eso, porque el trato que Dios ha tenido con nosotros no es así. Imagínate que nosotros hubiéramos recibido lo que merecíamos. No estuviéramos aquí. Estuviéramos pagando una condena por consecuencia de nuestros pecados. Y sin embargo, Dios prefirió darnos perdón, darnos amor, darnos libertad. Entonces, este versículo lo primero que me está diciendo es, da. Entonces, luego decimos, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Y decimos, no, yo sí voy a dar, yo voy a dar lo que yo quiera. Con la misma medida que mides vas a ser medido. Entonces, como Dios diciéndonos, ahí te encargo. Ahí te encargo. Con la misma medida que quieres medir, vas a ser medido. Y Dios diciéndonos, ahí te encargo. Te voy a poner otro ejemplo que es paralelo a este. En el texto que vimos hace un momento, es Dios diciéndonos lo que tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Dar. Ahí está la promesa. Ahora, antes de pasar al otro texto. Una medida o un parámetro para ver cuánto confías en Dios o cuánto confiamos en Dios es cuando Dios me dice, da, y yo estoy dispuesto a dar. Porque el dar tiene que ver con la confianza. Dar tiene que ver
cuánto estoy confiando en Dios. Quiero saber cuánto confío en Dios. Tengo que ver cuánto estoy dispuesto a darle a Dios. Y nunca le voy a ganar a Dios. Siempre Dios me va a superar. Porque aunque yo dé, Dios me dice, yo te voy a dar más. Efesios capítulo 3, versículo 20. Te dije que íbamos a ver 3 versículos. La verdad es que nada más nos da tiempo para ver 2. Pero bueno, mañana vamos a ver más y más y más y más y más. Efesios 3, verso 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Qué quiere decir esto? Yo no le voy a ganar a Dios. Si yo le doy, Él me va a dar más. ¿Por qué? Porque su poder no se compara con el mío. Mi poder no se compara con el poder de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Sabes qué significa según el poder que actúa en nosotros? Te lo voy a decir de diferentes formas. 1, la palabra dice, conforme a tu fe te sea hecho. 1. 2, con la misma medida que mides, serás medido. Eso es lo que quiere decir según el poder que actúa en nosotros, según la fe, según la confianza, según el amor que hay en tu corazón. Es la forma en la que nosotros podemos dar. La forma hasta en la que podemos soñar. La forma en la que podemos orar. Según el poder que actúa en ti. Cuánto confío, cuánta fe tengo, cuánto estoy dispuesto a dar, es según el poder que está actuando en mi corazón. Y obviamente esta es otra promesa. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pides o entiendes. Dice,
es según y va a ser según el poder que actúa en ti. Hay un dicho que no sé si se dice así, pero por ahí va. Según el sapo, la pedrada. ¿Sí dice así? O luego me pasa lo del chapulín. Pero creo que sí va por ahí, ¿verdad? Según el sapo, la pedrada. ¿Cuánto quieres que Dios te bendiga? Es el tamaño de tu fe. Es el tamaño de tu confianza. Es el tamaño de tu amor. Según el poder que actúa en ti. Que te sea hecho conforme a tu fe. Y ahí la decisión ya no va a ser de Dios, ni la respuesta. Según el sapo es la pedrada, así es. Sino ya tiene que ver con nosotros. Amén. Vamos a dejarlo aquí y seguimos mañana. Papá Dios, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu dirección. Papá Dios, gracias porque nos permites orar, buscarte, acercarnos. Papá, te necesitamos. Gracias porque en algún momento de nuestra vida llegaste, porque en algún momento de nuestra vida pusiste tu mirada en nosotros. Y desde ese día hasta el día de hoy no nos has dejado. Señor, también nosotros no queremos soltarnos de ti. Gracias porque has sido bueno, porque has sido fiel. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos miles de promesas, miles de pactos, miles de bendiciones que no tienen que ver con mi voluntad, más bien tienen que ver con tu voluntad para nosotros. Y dentro de esa promesa y dentro de esa bendición voy a encontrar tu voluntad, voy a encontrar tu dirección y me voy a dar cuenta de lo que tú estás pidiéndonos a nosotros. En este tiempo no solamente no solamente se va a tratar de mí, este tiempo de promesa se trata de ti. No se trata de que tú conozcas lo que yo quiero, Dios. Se trata de conocer lo que tú quieres. Abre nuestros oídos. Dispón nuestro corazón porque seguramente habrá cambios, habrá transformación, habrá libertad en nuestra vida. Hoy, Señor, tú nos dijiste, da. Solamente nos dices eso, da. Y cuando obedecemos, hay bendición. Y cuando lo hacemos, es porque te amamos. Y cuando lo hacemos, es una medida y un parámetro para darme cuenta cuánto estoy confiando en ti. Conforme a tu fe, te sea hecho. Tú nos dijiste eso, Señor. Y con la misma medida que queremos medir, seremos medidos. Y que así sea, papá. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto está buenísimo.